Amigo Autómata, al trabajar con PLC tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones de las entradas digitales en específico, como te voy a explicar a continuación. Estamos observando en la imagen una simple conexión de entradas digitales, en este caso de un PLC Delta. Tenemos una alimentación de 24 voltios DC y 0 voltios DC. Ya todos sabemos que este PLC, como otros, presentan un borne común al cual nosotros tenemos que colocar el positivo o el negativo de acuerdo al tipo de entradas de la configuración que nosotros queremos realizar, si es Sync o si es Source. En este caso estamos utilizando la configuración Source, como lo ves en pantalla, en donde estamos empleando directamente un polo positivo para cada entrada digital. Por ende, el común de todo este circuito interno lleva conectado un voltaje de 0 voltios DC. Pero ¿qué sucede cuando estamos en la industria y no tenemos tiempo para verificar ciertos aspectos? Por ejemplo, estamos viendo, vuelvo y repito, la alimentación que estamos empleando para cada una de las entradas digitales, el cual sería 24 voltios DC. Empezamos con la entrada digital X0, el cual presenta un sensor inductivo. Luego tenemos X1, el cual presenta un contacto normalmente abierto, que puede ser de un elemento mecánico, como puede ser un contacto de un relé auxiliar o un final de carrera. Y finalmente tenemos la entrada X2, que presenta un pulsador normalmente abierto. Hasta este punto nosotros estamos considerando que el voltaje mínimo o el voltaje que debe sí o sí recibir nuestras entradas digitales tiene que ser 24 voltios DC para que ésta se active. Y tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos de cuidados en los PLC, ya que estos no necesariamente necesitan de 24 voltios DC para activarse. Te voy a mostrar un ejemplo. Fijémonos en la siguiente especificación que nos da el fabricante del PLC que tenemos en nuestro tablero. Aquí nos está indicando que independientemente para la configuración de entrada que estemos utilizando, esta recomendación va a aplicar para ambos casos, tanto para Sync o para Source, en el tipo de alimentación DC. Nos está indicando también que la entrada de corriente para 24 voltios DC es de 5 miliamperes. Luego tenemos aquí lo que te estaba comentando, que sería el nivel de activación, y nos muestra dos casillas. Dentro de las casillas también hay unas especificaciones de acuerdo a la entrada digital o al grupo de entradas digitales que nosotros podríamos estar utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos que del estado apagado a encendido, las entradas X0 y X1 va a recibir como mínimo, debe recibir como mínimo 18,5 voltios DC, y por encima de este, que sería el máximo 24 voltios DC. Y también nos dice dentro de este grupo, desde apagado, desde el estado apagado al estado encendido, desde la entrada digital X2 a la entrada digital X7 debe recibir como mínimo 16,5 voltios DC, y por encima para esta activarse. Obviamente aquí ya estamos observando que necesitamos sí o sí ese voltaje mínimo y no necesariamente 24 voltios DC. ¿Para qué esta recomendación? Resulta que en la fábrica muchas veces hemos visto situaciones en donde el personal que está trabajando allí piensa que la entrada digital no está activándose, o simplemente hay una falsa lectura y estamos pensando que el equipo no está recibiendo el voltaje correspondiente, en este caso los PLC. Y resulta que las cosas van más allá, porque muchas veces nos encontramos sensores de reflectivos, los cuales van a detectar de acuerdo a la graduación de su potenciómetro, los sensores capacitivos, que de igual forma detectan un rango de trabajo. De acuerdo a ese rango van a enviar la señal. Entonces se presentan estos casos en donde no sabemos cuál es la alimentación como mínima que debe recibir nuestro PLC. Entonces ten cuidado allí. Para finalizar, te muestro también el estado de on a off que nos muestra, y aquí sí nos dice que abarca todas las entradas digitales que van de X0 a X7, que serían en total 8 entradas digitales, y nos está diciendo que por debajo de 8 voltios DC esta va a pasar de un estado de encendido a apagado.